Ok, vamos a revisar un tema que pues es muy conocido, pero muy poco aplicado y tiene que ver sobre nuestra identidad. Hay tres aspectos que son fundamentales en la vida del ser humano: tener claro su origen, su identidad y su propósito. Y pues es imposible genuinamente ser una persona de fe, ser una persona que cree en Dios y no tener bien claro que Él nos creó. Pero lo segundo es la identidad. Eh, Te motivo a que revises eso por un momento. ¿Realmente sabes quién eres? Y la verdadera identidad lo da el ser o no ser hijo de Dios. De manera que vamos a trabajar esta temática, pero también entender que la identidad da el propósito. Es muy, muy especial poder compartir esta temática. Estamos trabajando eh, un seminario que se llama Trascendencia Sostenible, recordando que la trascendencia es poder vivir, disfrutar, experimentar lo que no es humano, sino lo que es espiritual, pero que viene de Dios. Entonces, hay dos menciones en la palabra de Dios: los huérfanos y los hijos. Y huérfano es esa persona pues que no tiene padres. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Y que le toca ser autosuficiente, vivir la vida por esfuerzo humano en las múltiples actividades diarias, en las luchas y el estrés, la angustia, el desespero, la confusión, la depresión, de todos los agobios de este mundo, y que Dios nos lo había advertido desde un comienzo. Pero la orfandad es un concepto totalmente espiritual. En el sentido bíblico, un huérfano es alguien que no tiene padre o no tiene madre. En el Antiguo Testamento, los huérfanos son mencionados frecuentemente como personas vulnerables, junto con las viudas y los extranjeros, y Dios ordena que sean protegidos y cuidados. En un sentido espiritual, se puede considerar a una persona como huérfana cuando está separada de Dios, sin una relación con Él. Y todos sabemos que esa separación tiene una sola causa, y esa causa se llama el pecado. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación de Dios. En el capítulo 1 de Santiago dice que cuando llega la tentación y es aceptada, engendra, embaraza la mente, viene la separación. Y separados de Dios es muerte espiritual. Esta persona que es huérfana carece de dirección, de protección y sobre todo del amor paternal de Dios, dado que lo está rechazando. Cuando nosotros no estamos teniendo la brújula y, y la concentración en no pecar de una manera bastante eh, desprevenida, podemos llegar a buscar a Dios creyendo que Él nos está oyendo, y a buscar a Dios pidiéndole cosas sin revisar cómo anda nuestro corazón. Hay unas normas, unos mandamientos, un diseño que nosotros no podemos cambiar. Por eso el Señor, en su gran misericordia, nos dice en Isaías 1:18:
resolvamos las cosas, por rojo encendido que sea tu pecado, antes de hablar de cualquier cosa. Y esa limpieza y renovación es constante porque Él ha abierto ese camino. Como dice en primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Esa es la prioridad diaria y es diaria durante todo el día. Cuando uno abre los ojos, cuando uno se va a acostar, debe estar revisando todo el tiempo qué tengo que poner en orden delante de Dios. Entonces nosotros somos hijos y herederos que tenemos la total libertad de acceso a la casa de nuestro Padre, si de verdad somos hijos. Porque muchas veces se cree ser cristiano desde un concepto religioso, pero en la relación con Él no hay una vigilancia de respeto en qué condiciones llego a presentarme cada día delante de Él. Y entonces el punto de partida, todos lo conocemos, pero es bueno revisarlo nuevamente. Dice, pero a todos, a un grupo, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, este acceso a la espiritualidad, producto del nuevo nacimiento, es el que nos permite experimentar, recibir, vivir ese abrazo celestial de tener un Padre para siempre. Jesús decía, nunca jamás los dejaré huérfanos. Y éramos huérfanos y no nos dábamos cuenta. De manera que, ¿qué pasa a partir de hoy cuando revisamos esta temática? Es decir, ¿de verdad tengo un Padre? ¿Cómo es mi relación con Él? Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Es el único camino. Y quisiera motivarte a que por unos segundos pensáramos qué significa para mí tener esa paternidad perfecta y para siempre. ¿Cómo es esa relación? Yo tengo 4 hijas y veo muchos errores que cometí en la vida, pero también ese esfuerzo por mantener una relación de amor, de respaldo, de presencia, de compañía en ellas, en los nietos, y a veces no es fácil, se extraña, a veces duele, pero me lleva a pensar que así somos con Dios. Dios nos ama y Él dice que nos ama con amor eterno. Y precisamente la indiferencia produce un dolor en el corazón de Dios. Él lo refería de una manera imperativa cuando hablaba con Noé. Nos centramos tanto en nosotros que vivimos pendientes de poder obtener lo que queremos y de poder resolver nuestras dificultades, pero no pensamos en qué estamos generando en el corazón del Padre. ¿Qué tanto tenemos en cuenta lo de agradar a Dios, honrar a Dios? Aún es un mandamiento. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. La vida está basada en indicadores. Todos los aspectos del ser humano tienen indicadores.
Uno conduce un carro y hay indicadores. Va a prepararse un alimento y hay indicadores. Se va a hacer una cirugía y hay una ruta y unos indicadores. ¿Cuántos más los indicadores de la vida? ¿Qué tanto tenemos en cuenta cuando abrimos los ojos en la mañana de vivir el día con indicadores del reino de los cielos? Lo dice el libro de Jeremías. Indicadores de lo alto, no de la cultura o de lo humano. Entonces, si ya no somos huérfanos, porque de verdad reconocemos que el único nombre que está sobre todo nombre es Jesucristo, y lo hemos recibido resucitado en nuestro corazón y entonces tenemos ese derecho de ser convertidos en hijos. Eh, ¿Cuántos aspectos de nuestra vida este indicador de las acciones, pensamientos y palabras corresponden a un hijo y corresponden al reino o corresponden a un huérfano, aunque diga ser cristiano? Entonces, revisemos cómo es que nosotros terminamos siendo hijos de Dios con los eh, elementos o requisitos que nos enseña ahí el Evangelio de San Juan 1, 12, 13. Entendamos que fuimos comprados y adoptados por su amor eterno. Con amor eterno te he amado, nos dice el Señor en esta mañana. Si uno compra algo es porque no era de uno. Si uno compra algo era porque tenía otro dueño. Y fuimos comprados porque éramos esclavos, esclavos de una maldición adánica en la cual, bajo la cual nacemos todos. Y fuimos adoptados por su amor. Cuando yo cuento mi testimonio, esto sí que es bien claro en mi vida. La gran mayoría conoce mi testimonio. Vivía esclavo de la depresión, de la angustia, de la timidez, del alcohol, de una vida desordenada. Y el día que hice mi pacto con él, todo cambió. Hasta el día de hoy, ya casi cumplo 25 años de ese día del milagro en que pude experimentar cómo fui comprado, adoptado y transformado. Y ese proceso de transformación, vamos terminando este año. ¿Podríamos escribir en qué fuimos transformados este año? ¿Cuáles fueron los aspectos en nuestra vida que fueron o están siendo perfeccionados? ¿Cómo entramos a enero del 2024 y cómo estamos terminando? Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Y creo que esa ruta debiéramos estarla mirando y disfrutando todo el tiempo. Todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo está permitiendo para nuestro bien. Entonces, muchas de las cosas que generan dificultad, dolor y hasta lágrimas hacen parte del paquete. Por eso el Señor dice, aunque algunas cosas van a ser supremamente dolorosas desde el aspecto humano, no son nada comparables con la gloria venidera. Ahí me da mucho descanso saber que todo lo que me ocurre en la vida Dios lo está permitiendo y lo usará para bien. Y si lo está permitiendo es porque es necesario que ocurra, porque se trata de su soberanía y no de las incomodidades o apetitos del alma. Y eso nos lleva a ser humildes y nos lleva a crecer en paciencia, en reconocimiento de su soberanía, pero sobre todo en ser vulnerables al aprendizaje. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Y muy alto porque pues fue la vida de Cristo, su sangre, su cuerpo partido,
en la cruz. Por eso deben dedicar su cuerpo y su espíritu a honrar y agradar a Dios. Quiero repetir esto último. Por eso deben dedicar, dedicar su cuerpo y su espíritu a honrar y agradar a Dios. Este debe ser el primer parámetro con el que nos levantamos cada día. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Lo diseñaste con amor para nosotros, para que lo vivamos de ti, por ti y para ti, honrándote y agradándote. Esa es la vida de un cristiano. Es la base de las oraciones. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice la escritura que Dios disfrutó muchísimo en convertirnos en hijos, en sacarnos de la miseria de ser huérfanos. ¿Qué sientes en este momento al profundizar el concepto de que eres miembro de la familia de Dios? ¿Qué sientes allá en tu interior? El ser miembro de la familia de Dios es un estado del espíritu. Por eso el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, wow, somos de la familia de Dios para siempre. Y allá en la Nueva Jerusalén celestial hay un lugar donde vamos a llegar a vivir para siempre. Y nos fue dado el Espíritu Santo para siempre. Y un solo espíritu somos con Él para siempre. Sellados como miembros de la familia de Dios eternamente. ¡Qué regalo! Dios nos da una riqueza espiritual de indicadores para que no haya disculpa en la forma de nuestra vida. Por eso otro de los indicadores es no te enfoques ni le des prioridades a lo temporal, sino a lo eterno. Hagamos esa otra reflexión. ¿Qué tanto separamos nosotros lo temporal de lo eterno en nuestra vida cotidiana? Esto que pienso es de lo temporal o de lo eterno. Esto que anhelo, por eso el famoso pasaje que veremos por ahí al final, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, busca primeramente lo eterno. Las añadiduras las voy a dar. En estos días había un alumno, discípulo, que estaba estrenando un carro de alta gama y obviamente estaba muy contento. Pero yo le decía, si hoy fueras a la presencia de Dios, no lo podrías llevar. Son añadiduras, se quedan acá, cambian de dueño. Lo eterno no. Todo lo que el Señor nos ha dado, que lo recibiremos en el tribunal de Cristo es para siempre, es eterno. Es a ello que debemos apuntarle. El Señor dice que nos dará premios, coronas y galardones según hayan sido nuestras obras mientras estábamos aquí en la tierra. Sabemos que la salvación no es por obras, pero debe haber un sentido genuino en cada acción nuestra, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada decisión. Mirar los indicadores. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a, a su amado Hijo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados.
De manera que mm, para alabar a Dios necesitamos esa abundante gracia, ¿cierto? De poder nosotros estar allí siempre mirando el concepto de pertenencia. Pertenecemos a su amado Hijo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con su sangre, perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Otra pausa. ¿Qué tanto estamos nosotros de alguna forma disfrutando, viviendo y entendiendo que es con la sabiduría que nos ha sido otorgada? eh, y de alguna manera mm, también aplicar esa sabiduría que viene de lo alto. O seguimos viviendo en una mezcla. Hay tanto por hacer. Y entre más vamos profundizando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que nosotros, eh, si seguimos la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, dice en una de las cartas de Pedro que no tendríamos tiempo para estar ociosos. De manera que desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Vivimos cada día como si esa sabiduría y entendimiento ya la supiéramos toda. El pan nuestro de cada día, el alimento espiritual de cada día es vital. ¿Cómo poder vivir una vida sin la guía del Espíritu, sin deleitarnos de la relación con Dios y sobre todo con esa profunda gratitud de haber sido convertidos en hijos de Dios, en miembros de la familia de Dios? Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio bien, ¿cierto? Y debemos entonces entender que hay un plan, cómo decirle que realmente sea, eh, que se haga su voluntad si no la conocemos. Y su voluntad es revelada día a día, lo dice el libro de Eclesiastés, que no es posible que el ser humano conozca todo desde el principio hasta fin. Él nos lo da por tramos de 24 horas. Hace unas horas comenzó este día y este ejercicio es el que debemos tener todo el tiempo, eh, pidiéndole a Él que nos permita de alguna manera poder caminar en su voluntad, ¿cierto? En su eh, perfecto plan. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios pondrá las cosas todo en orden, todo bajo su orden. Voy a pedirles un segundo, por favor. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo,
hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Yo quiero llamarte la atención en este momento en haber recibido una herencia de parte de Dios. ¿Pudiéramos describirla? Si empezáramos a escribir todo lo que hemos recibido de parte de Dios, no nos alcanzaría un cuaderno de 100 hojas para colocar todo aquello que Él nos ha entregado. Así no seamos conscientes. Pero dice que en Cristo estamos completos. El que tiene a Cristo tiene todas las riquezas del reino. La herencia llega porque la muerte y resurrección de Cristo nos la otorga. ¿Qué estamos haciendo con esa herencia de riquezas eternas? Pero nuestra vida vive ocupada de las cosas temporales y las añadiduras. Quizá me han escuchado, pero en alguna oportunidad entendía que Dios le llama bendiciones a todo lo que es eterno y añadiduras a aquellas cosas terrenales. ¿Por qué darle el primer lugar a las añadiduras y no a las bendiciones, a lo eterno? Una de las rutas especiales que hay para reordenar nuestra mente, las prioridades, es el Salmo 119. Yo les motivo a hacerle una lectura, tomando apuntes y sobre todo cómo lo vamos a practicar. Algo que he venido sintiendo de parte de Dios como un énfasis de ser hacedores y no solamente oidores. Cada palabra que nos llegas diciendo, te guío para que practiques y hagas esto. Y esa es la voluntad de Dios. El propósito de Dios fue que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Dar gloria a Dios es reconocer todo lo que Él es, vivir bajo su protección, bajo su amor, como lo dice el Salmo 91, ¿cierto? El que habita al abrigo del Señor morará bajo la sombra del Omnipotente. Y decir habitar no quiere decir que va de paso, quiere decir es el modus vivendi, el estilo de vida que ha decidido. Sí, acepto vivir la vida como tú la has diseñado. Eso es un hijo, es un verdadero hijo. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos ha llamado hijos, y eso es lo que somos. ¿Hay dudas? O con gran énfasis, como está aquí escrito, decimos, eso somos, hijos. Ya no seremos más huérfanos, confundidos, llenos de miedo, de angustia, de incertidumbre, ni siquiera tener claro quiénes somos. Por eso cuando alguien nos pregunta quién eres, rápidamente apelamos a nuestra profesión. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Cuando uno habla de principios y valores, hay personas que no lo escuchan porque tienen el espíritu muerto. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. El plan de Dios para nosotros, y aquí aparece el propósito principal de la vida, llegar a ser como Cristo hombre, tener el carácter de Cristo. Carácter es sistema de gobierno, tener esa capacidad de decidir, pensar, hablar, relacionarnos basado en los principios y valores
espirituales que nos dejó plasmados en las Sagradas Escrituras. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Quiero resaltar esto. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios es pecado. Pecado es fracaso. Pecado es errar en el blanco. Y Dios, en su gran amor, nos está diciendo, no quiero que fracases. Aquellas cosas que no se nos dan es porque algo está pasando con el plan de Dios que no estamos viendo. Algo que me gusta también resaltar mucho es que Dios no negocia el tiempo. Observemos cómo en la palabra de Dios aparece y habiéndose cumplido el tiempo. Todo el capítulo 3 de Eclesiastés habla del tiempo y habla de que Él es el dueño del tiempo. Y dice, todo aquello que querramos debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. Es tanto el amor que Dios tiene para nosotros que todas las cosas se dan en el tiempo del Señor. Es en el tiempo de Él. Y por eso hay un énfasis importante que habla de la paciencia, de adquirir paciencia, de desarrollar paciencia. De manera que dice acá, todo el que siga viviendo en él no pecará, porque todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Está hablando de la vida en el espíritu. Usted quiere profundizar este tema de la vida en el espíritu, cómo vivir en el espíritu, está desarrollado en todo el capítulo 8 de Romanos. Cómo vivir en el espíritu. Y el que vive en el espíritu no practica el pecado. Entonces, nuestro espíritu es puro. Allí no puede haber pecado. Tenemos un alma que todavía peca, que sigue fallando, pero que cada vez va a ser menor, porque estamos en el camino de el perfeccionamiento y la santificación. Ese es el motivo de cada día. ¿Cuál es el motivo principal de cada día? Seguir avanzando en la santificación del alma. Amar al Padre. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, el Espíritu Santo está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Qué es amar las almas? El que es sabio gana almas, dicen Proverbios. Es que Jesús murió por todos. El versículo corazón de toda la Biblia, Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que esa es la parte. Nos ha nombrado embajadores, nos ha enviado. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Esa es nuestra prioridad. Nos vemos cada mañana como embajadores y enviados. Ese es el principal propósito. Ser como Cristo en la formación del carácter de Cristo en nuestra vida e ir a la misión para la cual hemos sido enviados. Claro, esto cambia totalmente del que es huérfano.
porque el que es huérfano no piensa en el reino de los cielos. El que es huérfano sigue siendo gobernado por la egolatría, por el ego. Todo es pensando en él. Su vocabulario es de él. Es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que a mí me parece, lo demás no importa. Cuando uno empieza a vivir la vida en el espíritu, se libera de todo eso. Y esto produce libertad. Dios ha prometido que a sus hijos les entrega cada día lo que es necesario recibir. Entonces no tenemos ningún aspecto diario de orfandad. Dice en una de las cartas de Timoteo, te daré techo y pan y que esto te baste. O sea, lo básico siempre lo vamos a tener. Pero otra vez, ¿cómo está mi camino en el campo de las prioridades? Un hijo del reino, un hijo de Dios, del reino de los cielos, vive en las prioridades del reino y no dejo que los eventos o las añadiduras cotidianas me saquen del plan eterno de Dios. La persona, por muy religiosa que sea, pero que no ha nacido de nuevo y no disfruta, vive, experimenta intensamente la identidad de hijo, vive pendiente de las añadiduras. Y el día está lleno de pequeños eventos, vaya, compre, pague, en fin. En cambio, la vida del espíritu es un proceso hacia la santidad, no es una colección de pequeños eventos. Todos los días deben ser un deleite, todos los días, y es un mandamiento. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, estad siempre gozosos, siempre. Filipenses 4:4, llenos de regocijo, vuelvo y les digo, estén llenos de regocijo, no tengan ansiedad por nada. Es un entrenamiento de muy alto nivel. Cambiar la ansiedad por gozo. Cambiaré tu tristeza en baile. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿A qué horas fácilmente nos salimos del gimnasio de entrenamiento? El deleite de ser hijos, el deleite de tener identidad, el deleite de haber recibido la herencia eterna, de ser coherederos con Cristo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Tremenda promesa. Aquí se ve el reflejo del profundo amor de Dios. Si me tienes a mí, ¿quién contra ti? Lo dice también en Romanos 8. Teniéndolo a Él lo tenemos todo. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Filipenses 4:13. Deleítate en el Señor. Pensemos por un segundo qué es lo que nos quita el deleite, qué es lo que nos lo quita. Claro, hay muchas circunstancias de la vida humana que humanamente es entendible, pero aquí no estamos hablando de lo humano, estamos hablando de la identidad de un hijo que vive en el reino, que vive del reino. Colosenses 1:14, fuimos trasladados. Un traslado es cambiar de sitio. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Es un reino invisible, pero experimentable totalmente. ¿Cuál es el reflejo de una vida de reino? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre. Los 9 elementos del fruto del Espíritu.
Entonces, yo sé, este es muy conocido este pasaje, pero llevémoslo a la vida práctica. ¿Qué dice Dios? ¿Usted quiere que yo le resuelva sus cosas? Quiero ver el deleite que tiene de ser un hijo, de tener identidad, de decir es que yo sé quién es el papá que tengo para siempre. Nunca jamás en la vida volveré a ser huérfano. Nunca. También en otro rincón de la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Nunca serás huérfano si aceptamos el nuevo nacimiento. Y agrega, te concederá los deseos de tu corazón, pero no son los deseos necios, son los deseos que son acorde a la voluntad de Dios. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Quiero que en esta primera parte del Salmo 37, 4 y 5, miremos los verbos. Deleítate, entrega y confía. Sí, es como nos van dando una ruta. Disfruta de que le puedes entregar y con confianza esperar. Los verbos de los versículos son los que nos llevan a la acción. Oidores, pero hacedores a través de las órdenes de los verbos. Deleítate, entrega, confía. Así que humíllese delante de Dios. Es humillarse. Humillarse es reconocer su soberanía, es reconocer que Él es todopoderoso y no hay otro Dios como Él, el Padre nuestro Señor Jesucristo y el dador del Espíritu Santo. No hay otro. Así que humíllese delante de Dios. Humillarse es reconocer nuestra pequeñez. Quiero hacer una pausa aquí y que miremos lo siguiente. Ahora Google ha decidido hacer un mapa del universo. Así como ahora tomamos un GPS y nos lleva de un lado a otro, ellos están diseñando la ruta de todo el universo y lograron montar el mapa solo de un punto supremamente pequeño del universo. Y hay 4 millones de galaxias, solo en un puntico, en una foto que tomó la NASA de un punto mínimo del universo. Todo esto lo hizo Dios y le ha puesto un nombre a cada estrella, a cada planeta. Si nosotros viéramos todo el universo, está por ahí en un puntico de la mano de Dios. Él es el creador, el soberano, y que con un profundo amor te diseñó en el libro de la vida. Y todo lo que Él diseñó para tu vida fue hecho sin faltar ninguna cosa. Con sus propias manos nos hizo en el vientre materno. Por eso hay que meditar la palabra. No somos uno más del montón. Cuando Él nos mira con amor eterno, también nos mira con identidad de hijos. Cada hijo tiene una impronta genética en cada célula de su cuerpo que nadie la tuvo, la tiene ni la tendrá. Es único y cada uno tiene un propósito y cada uno tiene un destino. Usted no encuentra en la Biblia un solo hecho o experiencia repetido, ni uno solo. Me parece bien especial ese momento en que llegan varios amigos y llevan a un
a una persona impedida, a un paralítico, a, a la presencia de Jesús, pero resulta que no podían entrar porque había una muchedumbre y deciden abrir un roto en el techo de la casa y bajarlo por ahí. Yo me imagino cómo disfrutó Dios ese momento de decir, qué nivel de fe. Nunca se dieron por vencidos y recibieron el respaldo del Señor. Qué bueno ser así, tener una fe acorde a la palabra de Dios, pero una fe que nos desafía a hacer cosas locas, a veces hacer el ridículo, pero con el respaldo de Dios, porque el ridículo es para este mundo. ¿Cuántas cosas quiere Dios hacer contigo? ¿Cuántas? Pero allí en la rutina diaria de estar viendo a ver si se consigue una que otra añadidura. La intención de qué sentido de parte de Dios en esta mañana es caminar con identidad de reino. Un día nos vamos a ir de este planeta, pero vamos a llegar a los brazos de Jesús. Por eso yo veía la proyección que tenía cada persona de los héroes de la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo o Pedro. Decían, nosotros nos queremos ir ya a recibir la corona de vida que tiene para nosotros, la corona de vida. Caminar con identidad de reino todos los días, no ser uno más del montón. Miremos esta parte final. Dice, así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. Todos los días Dios anhela que nos acerquemos a Él para tener diálogos, no monólogos con Dios. Sí, llegamos con gran frecuencia a entregarle nuestras angustias y nuestro deseo de que Él nos proteja y eso no está mal, pero no es lo más importante. Lo más importante es poder decirle, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, pero tener la revelación de su voluntad. ¿Y dónde está revelada en la palabra? Cada vez que tenemos estos espacios, lo que habla es la palabra. Y la palabra es la que nos entrega la voluntad de Dios. Y vuelvo a hacer el énfasis en los verbos. Mire lo que dice aquí, humíllese, acérquese, lávese, purifíquese. Ese es el gran gimnasio que tenemos todos los días. Busca primeramente el reino de Dios. Hagan todo decentemente y en orden. Decentemente son principios y valores morales. Aún dice la escritura que de tu boca no salgan palabras vulgares, porque de todas darás cuenta al Señor. Hagan todo decentemente y en orden. En Romanos 1:20 nos dice, miren la creación, la hice en orden, no la desordenen. Por eso este planeta está como está. Por la arrogancia, la altivez y la ignorancia también de todos aquellos que no han nacido de nuevo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, empezar por tener una vida que está por fuera del orden de Dios ya es garantizar un fracaso y es falta de respeto. Cada vez que abrimos los ojos, nos dan el regalo para hacer todo decentemente y en el orden de Dios. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana
traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Nos motiva a vivir un solo día a la vez y este es el gran énfasis que han encontrado sobre el diseño del cerebro. Vivir el aquí y el ahora, un día a la vez, sin contaminaciones del pasado y sin las ansiedades del futuro. Eso es lo que da la libertad, la vida en el espíritu. Recuerden que esto queda grabado, que lo pueden revisar, trabajar y tomar decisiones, porque es lo que Dios. Vamos motivados a disfrutar la identidad de hijos y no la contaminación del mundo que te lleva a que seas alguien por las redes, por el dinero, por el poseer cosas. Ese no es el lenguaje del Señor. Creo que es un regalo grande el vivir con la identidad que Cristo nos da. Un abrazo enorme para todos. Dios les bendiga.